Saludos y bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un mundo de tierra, sudor y mucha tecnología. El ciclismo de montaña. Hola, ¿qué tal? Nuestra guía es una obra de referencia, El libro del mountain bike, de Pablo Bueno, que fue uno de los pioneros de este deporte aquí en España. Un libro muy completo, la verdad. Sí, y la misión es entender cómo algo tan simple, en apariencia, como ponerle ruedas de tacos a una bici, acabó creando una cultura global, una industria millonaria. Y bueno, una forma nueva de explorar el planeta. Y es que esa es la clave, ¿no? No estamos hablando solo de un deporte. Es que fue una pequeña revolución. Ajá. La fuente nos cuenta una historia casi de rebeldía, de gente que miraba las montañas y decía, ¿por qué no? Se negaban a aceptar que la bici era solo para el asfalto. Una especie de acto de desobediencia, como dices. Cambió las reglas del juego para siempre. Pues vamos a ello. Vamos a desgranar esa historia, porque el libro ya de entrada apunta que los orígenes son un poco un debate. Sí, no está del todo claro. Por un lado, nos lleva a la Alta Saboya en Francia, a mediados de los 60, unos ciclistas que modificaban sus bicis para hacer lo que ellos llamaban cicloalpinismo. Que suena durísimo. Durísimo. Y lo era. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? No son las máquinas de hoy. Eran ciclistas de carretera, gente muy fuerte, que cogían sus bicis, les ponían las cubiertas más anchas que podían encontrar, Lo que hubiera, supongo. lo que hubiera, exacto. Reforzaban un poco los frenos y se lanzaban a subir puertos de montaña por caminos de tierra. El libro transmite que era un enfoque muy purista. Centrado en la resistencia, ¿no? Sí, en la exploración, en llegar a cimas de más de 3.000 metros solo con sus piernas. Era una lucha épica contra la montaña. Y mientras en Europa pasaba esto, esta lucha tan épica, al otro lado del charco en California, estaban haciendo algo radicalmente diferente. El libro nos lleva a 1976 y nos da un nombre que hoy es una leyenda, Gary Fisher. Pero su punto de partida no era una bici de carreras. No, para nada. Era todo lo contrario. Y no una bicicleta de playa, una cruiser, Una cruiser. de la marca Schwinn. Y hay que entender lo que era eso. Un trasto de acero de más de 20 kilos. Vaya. Con ruedas anchísimas, un manillar enorme, un solo piñón. Estaba hecha para pasear, no para bajar una montaña. ¿Y qué hicieron con eso? Pues lo que hicieron Fisher y su grupo fue canibalizarlas. ¿A qué te refieres con canibalizarlas? Pues a que les ponían piezas de otras cosas. El libro lo describe muy bien. Les montaban frenos de tambor de motocicleta. De una moto. Sí, para tener algo de potencia de frenado. O las manetas de cambio pues se las quitaban a bicis de paseo viejas de 10 velocidades. Eran, bueno, auténticos engendros mecánicos. Unos Frankenstein sobre dos ruedas, vaya. Tal cual. Si el rollo francés era la resistencia, el californiano era adrenalina pura, contracultura. Era la emoción de la bajada. Y claro, esa emoción necesitaba un escenario. Y ahí es donde entra la famosa carrera Ri-Pac, año 76. Sí, y el nombre lo dice todo. Era un descenso cronometrado por una pista que era tan exigente que los frenos de contrapedal de esas cruisers, ¿Los que frenas pedaleando hacia atrás? esos mismos, pues se sobrecalentaban hasta quemar toda la grasa que llevaban dentro. No me digas. Sí, al final de cada bajada los ciclistas tenían que desmontar el buje y literalmente reempaquetarlo, Ri-Pac, con grasa nueva para poder volver a salir. ¡Qué locura! O sea, competían contra el crono y contra el fallo mecánico inminente. Exacto. Nos da una idea de lo salvaje que era todo al principio. Y a partir de ahí la cosa se va formalizando. El libro menciona la creación de NORBA, la federación de allí, de Estados Unidos, en el 83. ¿Qué supuso ese paso? Pues supuso pasar de ser un grupo de amigos a ser un deporte con cara y ojos, ¿sabes? Claro, a ser algo serio. Una federación pone reglas, categorías, un calendario. Y eso es crucial, porque atrae a patrocinadores, a los medios. Es cuando la industria se da cuenta de que ahí hay negocio. La rebeldía se empieza a organizar. Y a expandirse por el mundo. A una velocidad de vértigo. Y la prueba de esa expansión, yo creo, es una imagen que el autor destaca como icónica. Una foto de 1987. Ah, sí. Una bici de montaña en la cima del Kilimanjaro, a casi 6.000 metros de altitud. La imagen es potentísima. Es que es mucho más que una foto. Es una declaración de intenciones. Desde luego. Simboliza que en apenas una década se había pasado de un garaje en California a la cima de África. La bicicleta había roto sus cadenas con el asfalto para siempre.
Y para lograr esa conquista, claro, la máquina tuvo que evolucionar. De una forma radical. Pues hablemos de esa máquina, de la BTT. Si las primeras eran esos Frankensteins de acero, ¿cuál fue el siguiente paso para que pudieran subir al Kilimanjaro? Pues el hilo conductor de toda la evolución técnica, que el libro detalla muy bien, es la búsqueda casi obsesiva de dos cosas que son opuestas: máxima resistencia y mínimo peso. El equilibrio imposible. Exacto. Y el primer gran salto fue pasar del acero al aluminio. De repente, las bicis perdieron varios kilos. Y eso las hizo más ágiles, mucho más eficientes subiendo. Y esto me parece un punto clave. No fue solo una mejora para la élite, ¿verdad? Para nada. De hecho, fue un factor democratizador. ¿Ah, sí? Claro, a medida que soldar aluminio se hizo más barato, las bicis de gama media empezaron a ofrecer un rendimiento que antes era impensable. De repente, cualquier aficionado podía tener una máquina bastante ligera y fiable. Y eso alimentó la explosión del deporte. Por supuesto. Y después del aluminio, bueno, pues llegaron los materiales de la era espacial. El titanio, que era muy exótico y carísimo, y sobre todo la fibra de carbono. ¿Qué es lo que vemos hoy? Claro, que permitía a los diseñadores crear cuadros con formas, con niveles de rigidez y absorción que eran impensables hasta entonces. El libro menciona marcas que lideraron esto. Trek, Specialized, Giant. Pero el cuadro es solo el esqueleto. La verdadera revolución estaba en los componentes, ¿no? Absolutamente. Pensemos en algo que hoy damos por sentado: la suspensión delantera. ¿Ya? Las primeras bicis eran totalmente rígidas. Cada piedra, cada raíz era un golpe directo a los brazos, a la espalda. Te dejaba hecho polvo. Hecho polvo. El autor explica cómo la llegada de las primeras horquillas de suspensión lo cambió todo. De repente, la rueda delantera podía ir pegada al suelo en terrenos rotos. Lo que se traduce en más control. ¿Y más velocidad? Y sobre todo, más seguridad y menos fatiga. Y a partir de ahí se desató una carrera de innovación en cada pieza. Como los frenos, por ejemplo. Dieron paso a los frenos de disco hidráulicos, que frenan siempre igual. O los neumáticos. Se especializaron hasta el extremo. Compuestos de goma, diseños de tacos para barro, para seco. Es que el libro llega a detallar hasta los tipos de soldadura del cuadro. Te da una idea del nivel de sofisticación que se alcanzó. Es ingeniería de precisión. Totalmente. Ingeniería de precisión aplicada a un entorno que es increíblemente hostil para la mecánica. O sea, tenemos esta máquina súper avanzada, pero de nada sirve si está en el garaje. Aquí entra el factor humano. Y lo primero que el libro subraya, casi con insistencia, es la seguridad, el casco. Sí, y es interesante que le dé tanta importancia. Casi parece una reacción a esa cultura inicial de California, que era más anárquica, ¿sabes? Ya. Poner el casco como algo no negociable es una señal de la madurez del deporte. Pero el equipamiento va mucho más allá. A mí me llamó la atención el detalle del calzado. Uno piensa que con unas zapatillas de deporte ya vale, pero el libro habla de sistemas con clips. Claro, los pedales automáticos. Fue otro cambio de paradigma, ¿Por qué? porque permiten que el pie vaya anclado al pedal. Y eso significa que no solo empujas hacia abajo, sino que también tiras hacia arriba. La eficiencia se dispara. Es como pasar de tener tracción en una rueda a tenerla en las dos. Exacto. Y junto a eso, los guantes, que no es solo por el agarre, es porque lo primero que pones en una caída son las manos, o la ropa técnica, que transpira. Entiendo. Nada es por estética, todo tiene una función. Todo es rendimiento y protección. Vale. Hasta ahora hemos hablado de historia y de hierros. Pero la parte que me ha parecido más fascinante del libro es cuando empieza a hablar del cómo. Yo me imaginaba que esto era solo dar pedales más fuerte, pero describe unas técnicas que suenan casi a una coreografía. Es que lo es. Este es el punto de la simbiosis. Puedes tener la mejor bici del mundo, de carbono, con suspensiones electrónicas, que si en una bajada empinada llevas el peso del cuerpo mal puesto, sales por encima del manillar. El libro describe cómo aprender a mover tu centro de gravedad, a anticipar la trazada en una curva. No es solo fuerza, es fluidez. El famoso flow del que tanto hablan los ciclistas. Exacto. Ese estado en el que dejas de luchar contra el terreno y empiezas a bailar con él. Y para eso, la técnica es la clave. Y hay otra dimensión de la habilidad que el libro destaca y que a menudo se olvida. ¿La orientación? La orientación. Nos recuerda que este deporte te lleva a sitios remotos. El autor habla de brújulas, altímetros, mapas.
Y hasta del curvímetro, una ruedecita para medir distancias en un mapa. Esto nos devuelve a esa idea de aventura, de autosuficiencia. No siempre hay una flecha indicando el camino. Precisamente. Hoy el GPS nos lo ha puesto muy fácil, pero el espíritu original implica saber interpretar un mapa, tomar decisiones. Y esa autosuficiencia tiene una parte clave: la mecánica. Saber arreglar un pinchazo, ¿no? Un pinchazo, una rotura de cadena. El libro describe las averías más comunes y cómo solucionarlas. Porque estar en medio de la montaña, a 20 kilómetros del coche con la cadena rota, puede pasar de ser un contratiempo a ser un problema serio. Entiendo. Es una preparación integral. Preparas el cuerpo, la habilidad y la mente para los imprevistos. Y esa demanda empuja a la industria a seguir innovando. Es un círculo virtuoso. Totalmente. Y para cerrar ese círculo, el libro termina de una forma que me pareció muy reveladora, con un diccionario, un glosario de términos. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? ¿En qué momento una actividad necesita su propio idioma? Buena pregunta. Pues ocurre cuando la experiencia se vuelve tan rica, con tantos matices, que las palabras que usamos todos los días ya no son suficientes para describirla. Por ejemplo, el libro define single track. Para cualquiera es un camino estrecho, pero para un ciclista de montaña, esa palabra evoca mucho más. Evoca una sensación, implica un sendero que fluye con el terreno, del ancho justo de la bici que te obliga a estar en máxima concentración. No es lo mismo que una pista Sí. forestal. Para nada. O pensemos en peralte, una curva con la parte de fuera levantada. Ponerle nombre te permite analizar la técnica para tomarla más rápido. El lenguaje no solo describe la realidad, la estructura. O palabras que vienen del inglés como drop-off para un cortado o grip para el agarre. Que existan todas estas palabras propias significa que el ciclismo de montaña ha completado su viaje. Ya no es solo un pasatiempo, ¿Es una cultura? es una cultura, con sus códigos, sus valores y su forma de ver el mundo. La creación de un lenguaje es el sello final que confirma su identidad. Pues menudo viaje. Hemos ido desde las playas de California, con bicis que se desmontaban a cada bajada, hasta las cimas del Himalaya sobre máquinas de fibra de carbono. Sí, ha sido un recorrido intenso. Hemos explorado la ingeniería, la habilidad física, incluso la creación de un lenguaje propio. Todo a través del análisis de El libro del mountain bike. La fuente, desde luego, nos ofrece un mapa muy detallado del qué y del cómo de este deporte. Pero al cerrar el libro, a mí me queda una reflexión flotando en el aire. Arler, En esta era de especialización tecnológica imparable, con bicis eléctricas que te ayudan a subir, suspensiones inteligentes que leen el terreno, cambios que funcionan sin cable, ¿cuál es la siguiente frontera? En esa tensión entre la ayuda de la tecnología y el espíritu original de puro esfuerzo humano, ¿qué nuevos terrenos, literales o figurados, buscará conquistar el ser humano sobre dos ruedas?